Mi nombre es Padre Federico Puente Valdivielso. Tengo ya 65 años de sacerdote. Los cumplí el 22 de marzo. Yo nací en España, en una provincia que se llama Álava, cuya capital es Vitoria. Pertenece al País Vasco. Ahí viví poco porque a los 10 años me fui al seminario menor. Ahí estuve en ese seminario que estaba cerca porque pertenecía a Navarra. Estuve allí viviendo desde los 10 años como hasta los 15. Era un pueblito cerca de Pamplona. El pueblo era más bien rural, era ya de campo, de siembros. Mi familia fue numerosa porque procede de una familia más numerosa. La parte de mi mamá fueron como 12. Nosotros fuimos 8 hermanos. 8 hermanos. De esos 12 de mi mamá, tenía 2 religiosas de clausura, 2 hermanas, cerca de allí en el pueblo llamado Bilbao. Mi papá era farmacéutico. Era herencia de su papá, o sea, mi abuelo, que sucedió a un señor. Esa farmacia todavía ahora es muy antigua. Tiene el techo de la casa, del techo de la farmacia, como simulando una terraza, en que hay flores, macetas, ¿verdad? Y pajarillos. Qué bonito. La han restaurado ahora el nieto. La ha restaurado el hijo de mi hermano, mi sobrino, que ahora es el que tiene la farmacia y la ha remodelado, pero ha conservado todo eso antiguo que tenía la farmacia. Hola Fede, me alegro de poder participar en el homenaje que te va a hacer la comunidad. En el vídeo que te envía Íñigo se aprecia lo que tú recuerdas de la farmacia. El techo con la golondrina volando, el cielo y el cuadro que se acaba de renovar del Cuerno de la Abundancia, del cual salen los medicamentos. Y su mamá se dedicó a cuidar a los hijos, porque con 8 y más 2 adoptados, digamos, los primos hermanos que quedaron huérfanos. Entonces fuimos 10, en realidad, y a todos los tuvo, porque
vinieron uno teniendo 3 años y el otro 5. La más pequeña era ella, tenía 3. Eran 2 Begoñas. Entonces a una llamaba Maribé y a otra Bego, para distinguirlas, las hermanas. Se hizo más grande la familia entonces. Sí. ¿Algún recuerdo de su infancia? ¿Algo que usted atesore ahí de cuando Me era niño? acuerdo que de pequeño me gustaba hacer sacerdote. Me hicieron un altarcito y en aquel tiempo vendían hostias, copones, todos chiquiticos, ¿verdad? Como para niños. Y yo tenía todo eso y jugaba a dar misa. Sí, de pequeño tenía eso ya. ¿Y con sus hermanos o los amigos o usted solo? A eso allí jugaba, sí, yo solo. Usted solo. Con los hermanos jugábamos a bola, sin la pelota, si nos gustaba. Teníamos una galería dentro de la casa. A veces rompíamos algún vidrio. De deportes, lo que me gustaba más era el juego de la pelota vasca, ¿verdad? Pero poco lo ejercité porque son los ratillos que tienes de recreo y te tocaba jugar un ratico, porque no es como en el fútbol que ya corren varios por la pelota. Entonces es pegarla contra una pared, esperar que vuelva y devolverla si te cae a ti. Si cae al otro lado, si hay otro, el otro es el que la devuelve, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en aquel tiempo ese seminario menor se llamaba Escuela Apostólica, ya era preparación para sacerdotes, ¿verdad? Cuando ya entré al noviciado, primero porque fui dominico, entré al noviciado en Palencia, pues como a los 17 años, terminado ya todo el bachillerato y todo, ¿verdad? El noviciado dura 1 año, que es de eso de aprender las reglas de convivencia de la orden y también para experimentar, ¿verdad? Ya entonces al acabar del noviciado, ya en el noviciado lo comienzas poniéndote el hábito, ¿verdad? Y luego cuando terminas haces ya la profesión y ya todo de votos de pobreza, castidad y obediencia. Luego ya fui a estudiar filosofía 3 años en otra provincia, en un pueblo de Santander llamado Las Caldas. Ahí hice la filosofía y la teología la hice en Salamanca, en el convento San Esteban. Ahí terminé y ahí me ordenaron de sacerdote. Me ordenaron en el año 1959. ¿Y tenía 24 años, todavía sin cumplir, porque hubo que pedir dispensa por de 3 meses. Había que tener los 24 años cumplidos. Y luego me destinaron provisionalmente, porque había pedido para venir a las misiones del Perú, provisionalmente me encargaron de un internado que había de muchachos. Era un colegio, ahora como lo llaman, técnicos, de eso, estaban empezando entonces en España esos colegios especializados en algo, ¿verdad? Como los que ahora llamamos técnicos. Sí, ahí estuve. Pues año y medio, nada más. Y ya me destinaron, no a Perú, que era donde había pedido y me había preparado para ir a las misiones entre los indígenas de allá, ¿verdad? Me había preparado durante toda la carrera para allá, pero me mandaron para Centroamérica
y desde entonces estoy aquí, desde el año 1962. Tal vez un año en El Salvador, alternando 10 años, 3 años en Guatemala y otros 3 en Nicaragua, hasta cumplir 3 periodos en cada parte, ¿verdad? Va de uno, me va a tomar el otro, del uno al otro, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese salir de España? O sea, que fue muy difícil, fue muy duro. Para mí no, porque ya desde pequeño, desde los 10 años estuve separado de mis papás y de mis hermanos. En aquel tiempo íbamos de vacación un mes, con 10, 12 años, de 15 años, todo el tiempo en esa escuela apostólica, seminario, ¿verdad? Y solo íbamos, pues, más a mis papás les costó más que a mí. Yo sí, francamente, pues ya. Yo estaba con ilusión, me fui para allí, ¿verdad? Ningún día lloré, pues, siendo pequeño, ¿no? Porque estaba en lo que me gustaba a mí, ¿verdad? Ya usted sentía ese celo misionero, ese Sí, deseo de sí, venir a América sí. a evangelizar. ¿Y cómo fue que nació la vocación, padre? O sea, ¿usted recuerda algo así que lo haya marcado? Pues tal vez porque los padres que cuidaban a las monjitas eran misioneros ya que habían cumplido su misión y quedaban de capellanes de monjas. Y como eran las monjas de las dominicas, eran hermanas de mi mamá, solían venir a la casa. Entonces veía siempre a los sacerdotes, nos hablaban de sus experiencias en las misiones y sí, ya de ahí empezó mi inquietud, ¿verdad? Por las misiones. Ya cuando empecé, ya desde los 10 años, ya sabía que existían las misiones que tenían los dominicos en el Perú. Sabía de ciertas razas que había entre ellos, machigencas, amaracairis, ¿verdad? Tenían experiencias de que ellos me habían ya expresado. Entonces sí me gustó dedicarme a esa gente. Claro. Pero en Perú nunca estuvo, nunca puso un pie usted. Nunca, como de paso sí, pero para eso no. Donde conocí a los indígenas fue en Guatemala. Ahí sí traté con los indígenas. Tuve prácticamente los 3 años primeros que me tocó estar en Salamá, Baja Verapaz. Eran cachiqueles, quechís, descendientes de mayas, porque más al norte estaba Petén. Toda esa parte de Guatemala era de la misma cultura maya, ¿verdad? De Salamá, Alta, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Flores, Petén. Toda esa parte estaba como cultivado, digamos, por esta raza quechua. ¿Y cómo fue esa experiencia con los indígenas? Digamos, porque es otra cultura, es diferente. ¿Sabes? Sí. Lo que tenían muy metido era las fiestas patronales y los primeros viernes. Los primeros viernes la parroquia venían, se nos llenaban a dormir allí, a los corredores y a toda la casa cural, todo lo que tenía. Bajaban de distintas partes, ¿verdad? Dormían ahí, se les confesaba y ya al día siguiente, a la mañanita, dábamos la misa, comulgaban y ya se iban felices, ¿verdad? Y tenía esa devoción de los primeros viernes. Después de allí, después me mandaron para
Nicaragua, a la iglesia de León. Estaba la advocación de la Virgen de las Mercedes, era patrona de León. Ahí también bonitas experiencias porque era Virgen de la Merced y todo el mes de septiembre, desde las 4 de la mañana, venía gente de todo el país, especialmente de las Segovias y toda esa parte. Venían para esa misa en la mañana a confesar y celebraban muy bonito la novena, mucha devoción. Y todo el mes también teníamos actividades, ¿verdad? ¿Y cómo fue su llegada a Costa Rica? ¿Por qué llega usted a Costa Rica? ¿Quién lo manda? ¿A dónde llega? Cuéntanos un poquito. Ya Costa Rica fue ya más bien una decisión mía. Ya el calor de Nicaragua me afectaba. El obispo acababa de renunciar. Estaban ya los piricuacos, los que gobiernan ahora, ¿verdad? Y ya el calor sí francamente me fatigaba, me levantaba ya cansado. Tenía un amigo viviendo aquí, de sacerdote, el padre Oca. Él me contactó con el obispo de Costa Rica, en aquel tiempo era Monseñor Argueta, y él me dijo que sí, que me recibía. Y estuve el primer año ejerciendo en Acosta, y el año siguiente ya me nombró primer párroco de Cachí. Ahí estuve como unos 6 años o así. De ahí ya me mandaron porque el obispo solía cada 5 o 6 años ya hacer los cambios. Me mandó a Cervantes, ahí estuve también ese tiempo, y luego me mandó para Paraíso, ¿verdad? Y aquí estuve en la parroquia de Paraíso como ayudante, todavía sigo de ayudante. Eso fue como en el año ya, como 1900, ¿qué sería? 94 o así. Yo creo que ya casi llevo aquí 30 años en Paraíso, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido esa experiencia aquí en Paraíso? O sea, ¿cómo siente usted la gente? ¿Cómo la han tratado? ¿La misma devoción, religiosidad de las personas? ¿Cómo ha sido su experiencia aquí en Pues Paraíso? tal vez ha sido la comunidad que he encontrado más religiosa. Todas las comunidades hay la diferencia de Costa Rica con Nicaragua. En Nicaragua los hombres solo llegaban el día de Pascua y a los funerales. Los demás casi no los veías en las iglesias en Nicaragua, ¿verdad? Pero en cambio aquí ya veías la diferencia, ¿verdad? Que veías gente en toda cualquier misa, ¿verdad? Sí. Pero sí la gente respetaba, muy respetuosa, el sacerdote, muy dispuesta a ayudar, a servir. O sea, la ayuda que pidieras te la daban de buenos modos y con gusto, ¿verdad? Sí, pero aquí la gente todavía era mucho más religiosa y sentías esa mayor alegría, ¿verdad? Porque ver una iglesia vacía pues no da muchos ánimos, pero sí, ¿ya? Aquí hay mucha más devoción y en las misas pues todo esto va. ¿Y de parte de la gente, cariño ha sentido usted? Que Sí, la gente lo quiere. claro, sí. Mucho cariño, sí. ¿Algunas muestras de afecto que usted sienta que la gente ha tenido de Paraíso para con usted? Bueno, pues cuando celebré los 50 años,
me vistieron y todavía tengo la ropa que ellos me regalaron. Me regalaron mucho cariño y la prueba es eso, ¿verdad? Que todos esos regalos que me hicieron de aprecio. Padre, ¿qué ha sido lo más hermoso de ser sacerdote? Usted, después de todos estos años de ministerio, ¿qué considera usted que ha sido lo más bonito, lo más maravilloso de ser sacerdote? Pues el poder servir, ser útil, ayudar a enfermos, ¿verdad? Siempre a eso los he tenido siempre muy presentes. En Guatemala, los inditos te pedían que fueras, tenías que ir caminando varias horas, llegabas y los encontrabas sentados en la puerta. Uno se asustaba. ¿Cómo es que necesitaba los auxilios, verdad? Uno llegaba. Y sí, estaban francamente malos, pero de que debía ser como una devoción de ellos recibir al sacerdote en la puerta de su casa, de su ranchito, ¿verdad? Porque luego, a los 2 o 3 días, te venían a avisar que ya había muerto, para que celebrabas una misa, ¿verdad? Entonces ellos lo hacían con fe, con devoción. Eso, pues, lo hacía uno con gusto, ¿verdad? La primera vez me chocaba eso, encontrarlo sentadito fuera, ¿verdad? Pues parecía que no estaba tan grave, ¿verdad? Yo nunca he preguntado si era grave o no. Pedían un sacerdote para enfermos, yo iba a cualquier hora y cualquier día, ¿verdad? Eso sí, me gustó servir. Porque era en realidad, pues, entregar esas almas a Dios, ayudarlas a que, pues, terminaran bien su vida de cristianos, ¿verdad? ¿Y qué ha sido lo más difícil? Eso ha sido como lo más bonito. ¿Qué ha sido lo más difícil, duro, complicado, digamos, del ministerio, del sacerdocio, a partir de su experiencia? Lo más difícil, no por la gente, sino por el ambiente en donde me tocó vivir. En Guatemala estaban empezando las guerrillas. ¿Usted vivió parte de ese conflicto entonces? Sí. Yo estuve varios años en Zacapa. En Zacapa estaba se escondían las guerrillas, ¿verdad? Y por otra parte había un grupo que se decían manos blancas, pero más rojas no podían estar de sangre, ¿verdad? Porque estos eran como paramilitares. Y a todo al que no les caía bien, ¡pum, pum, bala! Me encontré con un chofer que lo habían baleado también, ¿verdad? Todo tullido, todo así, pero manejaba todavía con su escuadra, porque pertenecía a la mano blanca, ¿verdad? Y estos mataban sin piedad. Con que fueran al ejército y dijeran que era guerrillero, ahí terminaba todo. Entonces la experiencia fue dolorosa, ¿verdad? Sí, vivió muy de cerca la guerra. Sí, sí, sí. Esa de ahí y la de el comienzo de la guerra de Guatemala, ahí todavía era más fuerte el ejército, pero el ejército también se portaba muy mal. Donde sabían a las aldeitas que sabían que había pasado pues la guerrilla pidiendo alimentos y alimento, bajaban en el helicóptero y ni preguntaban, acribillaban a la gente. Qué duro. Eso era terrible, ¿verdad? El ejército de aquel tiempo en Guatemala era, y así era ¿verdad? De criminal, de salvaje, porque, pues, ¿cómo no? Primero, si te están apuntando con un arma, ¿cómo no vas a darles víveres? ¿Verdad? Vienes un guerrillero.
Y por eso los llamaban cómplices, ¿no? Y por eso los mataban también en el ejército. Y en Guatemala, eso fue en Guatemala, y en Nicaragua también empezaron la guerra de los sandinistas. Me tocó ya estando en la última parroquia de la que ya me vine para aquí. Ahí, en cambio, la guerrilla empezó como queriendo ser de iglesia. Yo salvé a uno de estos, porque se lo fui a pedir a la policía, que era Somoza Ejército, era la policía suya, ¿verdad? Ese ejército. Luego ya creó el EBI, pero fui a hablar con ellos, lo tenían preso ahí, detrás de mí, porque detrás de la casa cural, era la esquina, estaba la casa cural, detrás vivía la guardia. Salvé a uno porque logré que lo sacaran, ¿verdad? Y a los pocos días ya empezó la guerrilla a disparar. A mí me avisaron para que me fuera de la casa cural, porque ya habían hecho escaramuzas por las noches. Entonces me fui a vivir con una familia amiga dentro del pueblo, ¿verdad? Eso le iba a consultar, porque muchos sacerdotes fueron asesinados, ¿verdad? En ese conflicto, en Guatemala, sí, en Nicaragua, en El Salvador. Entonces, si usted vivió una situación de esas, o de algún compañero, amigo, sacerdote, que también fue víctima del conflicto. Sí, yo en el pueblo, como llevaba un tiempo, ya me conocían, entonces los guerrilleros, digamos, que eran creyentes, ¿verdad? Entonces ellos sí también avisaron para que iban a atacar ahí, porque primero la guardia me tomó la casa cural. Lo primero fue la casa cural, porque como estaban en la espalda, querían estar de frente para poderlos ver. Me pidieron la iglesia para poderse subir a la torre y de allí ametrallar. Bueno, me pidieron, ¿verdad? Pero bueno, sí, por lo menos creo que es de las pocas parroquias que en ese tiempo no perdieron el archivo, porque yo le enseñé la esquina de la casa donde yo vivía. Providencialmente cerré una ventana y una puerta que había en la pura esquina, ¿verdad? Y eso ayudó a que me vieron cómo estaba. Dijeron, de aquí no le servía para disparar porque la ventana quedaba alta. Entonces me dejaron cerrarlo, los libros estaban ahí. Había libros de 1800, ¿verdad? Con ciertas... había un libro que se llamaba Parroquial en aquel tiempo, como gubernamental, que guardaban acontecimientos, episodios que habían pasado por la parroquia o en la nación, ¿verdad? Los apuntaban, los trataban. Esos libros se conservan todavía gracias a que pues no se incendió esa casa, porque pues ellos la respetaron y los otros también, ¿verdad? En esta primera misa, como era también la celebré en el convento de unas monjas religiosas, mi primera misa cantada, que se llamaba. Y aquí estoy rodeado de mi familia y el padre que cuidaba a las monjitas. Este es mi papá, esta es mi hermana Loli, hermana Emma y la mayor Pilar. Son las tres hermanas, esta es la mayor, esta es la siguiente. Venimos separados, 3 mujeres, 3 hombres. Yo
mi hermano José y Gonzalo. Este es el único que vive de todos los hermanos. Esta es mi mamá y este es mi abuelo, que le gustaba caminar y de pequeño nos sacaba y íbamos a hacer caminatas con él. A él le gustaba siempre caminar, le gustó al papá. Este es el papá de mi mamá, abuelo materno. Y todavía no habían nacido. Después como a los 8 años o así, tuvieron 2 más. Cuando era novicio en Palencia, en un paseo con nieve. Este soy yo. ¿Qué edad tenía ahí? Pues 17, 18 años. Pero era el noviciado. ¿Eran muchos en el noviciado? Sí, como 60. Y eso que había 2 noviciados. Estando de estudiante, me mandaron en las vacaciones que íbamos a otro convento en el que estudiábamos, pues a escalar. Ahí estoy con una brocha gorda, con una escoba. No sé cómo salió esta foto, pero es que en estos años, ¿quién tenía cámaras? Y estábamos solo, yo creo que era con otro compañero y yo, los que estábamos. ¿Quién nos pudo sacar esta foto? Es lo que no sé. Cuando vine por primera vez a residir en Costa Rica, traía todos los papeles de religioso, de sacerdote, mi título de sacerdote, todo aquí, y me la robaron mientras que estaba buscando la valija grande y eso, ¿verdad? Y la vieron que eran papeles de sacerdote, y la dejaron en la parroquia de la Merced. Y ahí al día siguiente, me avisó que, porque vio los papeles, vio que todos son de Padre Federico. Entonces me avisó que había aparecido la valija ahí en la puerta de la casa cural. No me robaron nada, ni un destornilladorcito pequeño que llevaba aquí, nada. Me devolvieron todo. Llegando a Costa Rica y lo saltaron. Me saltaron, sí. Pero digo yo, debía ser religioso porque me lo devolvió. Era un ladrón muy creyente. Sí. Me lo devolvió, sí. Música clásica, de Händel, de Mozart, de Wagner. La que más me gusta más es Wagner. Y todos los clásicos, ¿verdad? Todos los clásicos. Schubert. Todos los... No me acuerdo de todos los nombres de ellos, pero sí. Tengo colección de discos, ¿verdad? Y otra cosa que me gusta también es la lectura, ¿verdad? Leer libros de moral, de teología, ¿no? Y sobre todo, pues, de distracción, pues, las novelas. Novelas estas de intriga y que me llaman novela, las titulan así, novelas negras. En Francia las llaman, no sé, otro color. Es curioso, no es novela negra. No me acuerdo qué nombre le dan. Y en Italia también, porque tengo bastantes autores italianos. Hay un escritor, Andrea Camilleri, que escribe muy... te mueres de risa leyéndolo. Son de esas, pero es de resolver algún problema, algún crimen, alguna cosa, pero uno se manda de risa por el modo como lo narra. Sí, distintos autores, ¿verdad? Todos tienen su modo de contar las cosas. Esto es mis 2 hobbies que tengo, ¿verdad? Leer y oír música. Su pasión por la electrónica,
y todo lo que usted aprendió y lo que inventó. Y cuéntenos un poquito de eso también. Bueno. Sí, con ese afán que tuve de pequeño de ir a las misiones, estando ya en la teología, se había empezado, el obispo había empezado a querer poner equipos de onda corta en las misiones para que pudieran decir que vivían siquiera antes del año, ¿verdad? Si no pasaba un año no sabía. Entonces me dediqué yo a estudiar cómo hacerlas y cómo hacer eso. Y me han quedado ese hobby. Hasta que ya vino esta última tecnología que es de rechazo, digo de reemplazo, ¿verdad? De tomas y tiras. No, antes no era de tubos, cambiaban los tubos. Era de un condensador, cambiabas el condensador. Era una resistencia, cambiabas la resistencia, ¿verdad? Pero ahora ya está todo tecno moderno, prácticamente todo es desechable, ¿verdad? Entonces eso ya no me llama, no me gusta, ¿verdad? Me gusta trabajar y hacer cositas. ¿Qué mensaje le daría a usted? Algunas palabras que quisiera usted, imaginándose que aquí estén todas esas personas de Paraíso, que tanto lo quieren, algunas palabras que usted quisiera darles. Pues resumiría con el título que yo busqué para ser sacerdote: vivir de la fe. Vivir esa fe profunda que lo anima a uno en los momentos difíciles, ¿verdad? Que siempre hay en toda vida humana. Y si uno tiene fe, pues con la gracia de Dios sigue adelante, ¿verdad? Entonces, vivir de la fe, así resumidito, ¿verdad? Y con devoción al Santísimo y a la Virgen María, que yo siempre que los bautizo encomiendo a Jesús y a María, que sigan con esa devoción, y sobre todo en la parroquia de Paraíso, que son tan devotos de la Virgen, que aprendan de ella esas virtudes de amor, de misericordia, de sufrimiento, de entrega, de silencio también, calladita, ¿verdad? Hablaba con Dios como la consigna que tenía Santo Domingo, en la que yo me formé, que dice que Santo Domingo hablaba de Dios o con Dios. Que sigan ellos así su vida cristiana, y alimentándose de amor que da la Eucaristía y la Virgen María, ¿verdad? El rezo del rosario, la visita al Santísimo, ese amigo que se ha quedado ahí, silencioso, esperándonos a cualquier día, cualquier hora, queramos ir, ahí está esperando, ¿verdad?